Es muy probable que repitamos cosas que dijimos el viernes pasado en cuanto a la fragilidad de todo lo que nos rodea. Y hay una pregunta frente a esta situación muy dramática a partir de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, que afecta a todo el mundo, eso está claro, pero que en un país en el que de alguna manera todos los escudos protectores que podíamos tener para situaciones así se han debilitado en función de la propia política del gobierno y su idea, su credo, su dogma en términos de política económica. Ahora bien, repasamos lo que decíamos el viernes pasado, nos generaba mucha preocupación frente a estar entrumpados, como dice nuestra portada, nos generaba mucha preocupación que la acción política que al gobierno le diera estabilidad y lo sacara de esta crisis tuviera que ver con tirarse de pileta a una reunión en donde posiblemente podía llegar a estar el presidente de los Estados Unidos. Es decir, tomarse un avión carísimo, probablemente pagar una mesa, no está muy bien claro, pero corramos eso de lado. La acción política que le diera fortaleza al gobierno y credibilidad tenía que ver con tratar de pescar al presidente de los Estados Unidos, que estaba en medio de todo este guiso. Tratar de pescarlo para ver si eso daba una señal que tranquilizara la situación. Frente a un gobierno que decía que la economía estaba creciendo, que los salarios volaban, que la inflación ya estaba domada, ahí hay algo que evidentemente ya no cierra desde hace rato. Frente a esta situación, todo peor, es decir, sobre llovido, mojado. Y hay una pregunta para hacerse en este momento, porque el viernes también decíamos, es una escena en la que vamos a ver un Milei en una situación novedosa, con las herramientas que tiene, emocionales, políticas y de su dogma económico. ¿Cómo sale Milei de esta situación que es inédita? Es inédita por la escena internacional y es inédita por su desangelamiento. Porque quizá podemos encontrar entre el discurso de Davos y el viaje fallido a Estados Unidos de la semana pasada, donde Trump no le dio ni pelota, un punto de inflexión. Se construyó un punto de inflexión en todo ese periodo, en todos los episodios que están en el medio. ¿Cómo va a responder el gobierno con las características que tiene? Yo francamente, si algo no me imaginaba, que lo que íbamos a tener era un silencio atronador. La pregunta es, ¿dónde está el Nobel de Economía? ¿Dónde está el experto en crecimiento económico con dinero y sin dinero? En una situación que realmente es catastrófica. Quiero que escuchemos primero a Javier Timerman, es un consultor, especialista en mercados, especialista en finanzas, que caracteriza la escena de una manera en que a cualquier gobierno es lo que está ocurriendo en otros países. Lo lleva rápidamente a dar definiciones, a construir un diagnóstico y luego a tomar decisiones o por lo menos clarificar en qué dirección van a ser esas decisiones. Es lo que está haciendo el mundo. Vean el diagnóstico de Javier Timerman, que nadie puede señalarlo como peronista, kirchnerista, de izquierda o lo que fuera. Miren. No hay forma de decir que esto es una oportunidad. A veces me preocupa la gente que tratando de ayudar al gobierno o lo que sea, pero no a este gobierno, a cualquier gobierno. Acá no hay lado positivo en esto para la Argentina, ni para Uruguay, ni para Francia, ni para Inglaterra. Esto es una guerra comercial que va a terminar perjudicando a los ciudadanos del mundo, que van a tener que pagar más por sus productos, que van a sufrir recesiones, inflaciones, etcétera. Lo plantea muy clarito Javier Timerman. Dice, esto, ocurra lo que ocurra, va a terminar pegando en el eslabón más débil de cualquier cadena social en cualquier país. Vamos a ser un poco más pobres. Las cosas se nos van a encarecer de una u otra manera. Frente a esto es que los gobiernos tratan de darle una palabra a su población, por lo menos de encuadre de la situación, o salir a tomar decisiones que frenen y que digan, acá estamos nosotros, quédense tranquilos, vamos a tratar de hacer las cosas de tal manera que esto nos afecte lo menos posible. Vuelvo. ¿Cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno fue salir a decir que en realidad nosotros estamos siendo beneficiados por un vínculo con Estados Unidos, que eso nos iba de alguna manera a proteger del impacto feroz de estas decisiones. Volvamos a compartir lo que ocurrió con los aranceles en la región.
Ya sé que lo vimos muchas veces, pero reforcemos la idea. Argentina tiene un 10% de aranceles, lo mismo que Brasil, lo mismo que Uruguay, lo mismo que Perú, lo mismo que Chile, lo mismo que Ecuador, lo mismo que Colombia. Es decir, todos los gobiernos, o muchos de estos gobiernos, que para el presidente de los Estados Unidos y para el presidente argentino son comunistas, están haciendo todo lo contrario a lo que había que hacer, Argentina es lo mismo que esos gobiernos. Es decir, ya está claro que no hay ningún favoritismo, que el relato del gobierno respecto de cuánto nos puede ayudar, el vínculo personal que Javier Milei, supuestamente, tiene con Donald Trump es verso. Es una narrativa ficticia. Y lo que esconde de fondo es que no hay plan frente a esta situación. Y que el propio gobierno le cuesta mucho retroceder sobre su propio dogma. Porque el gobierno tiene una oportunidad. No importa que sea creíble o no, el gobierno tiene una oportunidad discursiva única. El gobierno podría decir, bueno, la verdad es que todo venía fenómeno, vieron cómo está la inflación, los salarios se recuperaron, la economía empieza a crecer, insistimos, todo eso maquillado o para verlo en su complejidad, pero supongamos, lo que pasa es que ahora el mundo cambió y tenemos que tomar otras decisiones, que no son las que íbamos a tomar, pero acá cambiamos un poco. ¿Hará eso el gobierno? No lo sabemos. Porque en las horas que lleva esta situación, lo único que vimos es un gobierno que, insisto, se tira de cabeza a una pileta sin agua, evidentemente a tratar de cruzar en una fiesta en Estados Unidos de un momento a otro a un presidente extranjero. Y por supuesto, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, ¿en qué está pensando respecto de la Argentina? El Fondo Monetario, frente a una situación de descalabro mundial, va a reparar y va a decir, che, la verdad que en nuestra prioridad en la Argentina vamos a apurar un poco la cosa. El propio Trump dice, no, aguantemos un cacho que necesito resolver el tema de la Argentina, porque evidentemente en medio de todo esto es mi prioridad. Hay países en Europa que en las últimas horas tuvieron una discusión a nivel de lo que se suele denominarse el BOAR, es decir, el Fondo Monetario compuesto o conducido por los gobiernos del mundo, que se juntaron a decir, che, no estamos de acuerdo con esto. Porque, o bien porque están en una cruzada contra Trump, o bien porque entienden que la situación va a requerir otro tipo de performance de organismos de esas características. Vean lo que dice Claudio Loser. Claudio Loser fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Otra vez, una opinión que de nacional, popular, de Estado grande, no tiene absolutamente nada. Y sin embargo, miren lo que dice. Hace 3 semanas yo hubiera dicho que esto iba a salir rápidamente, que iba a haber acuerdo a nivel de personal y después que iba a haber un acuerdo ahora en las próximas semanas. Con el caos existente en este momento a nivel internacional, con una cantidad de países que deben estar muy enojados con los Estados Unidos y los Estados Unidos quizá empujando este acuerdo, creo que se puede demorar. Yo creo que va a salir, yo no creo que vaya a haber un desembolso mayor que el que mencionó Georgieva de 8.000, que de todas maneras debe generar problemas, pero estamos en este mundo incierto en la parte económica internacional, algo que realmente hacía mucho tiempo que no se había experimentado. Yo no quiero hacer comparaciones maniqueas, pero es un momento en que a todos los países los afecta una crisis global. Cuando la pandemia, nos hacíamos una pregunta. El gobierno en la Argentina, que tuvo que atravesar la pandemia, era un gobierno que creía en las políticas de contención del Estado. Y en ese momento nos hacíamos una pregunta. ¿Qué hubiera sido de nosotros y nosotras si nos hubiera tocado un gobierno como el de Jair Bolsonaro? Más allá de todas las discusiones, no hay ninguna duda, no por los parámetros de un conductor de televisión que tiene una mirada del mundo y de la política local, de los organismos internacionales, que la respuesta de la Argentina estuvo a la altura de las circunstancias. Y comparada con aquellos que dijeron, sálvese quien pueda, no hay discusión. No hay discusión. Bueno, tenemos una situación de impacto global y nos gobierna aquello que en su momento hubiéramos querido que no esté durante la pandemia, es decir, un gobierno que no cree en las regulaciones, que no cree en el Estado protegiendo y que cree en el sálvese quien pueda del mercado. Muy distinto de lo que cree aquel a que admira Donald Trump
otra historia. Ahora, en situaciones así, en una situación de flagrante crisis, nos lo dijo Santiago Levín en una charla que la tenemos subida en nuestro canal de YouTube de QR, se las recomiendo. Nos dijo, le preguntamos qué necesita la ciudadanía de la política. Y él dijo, primero que se dejen de joder. Y después explicó un poco más, academizó un poco más. Dijo, se necesitan respuestas contenedoras. Y eso es lo que hoy está faltando, y hoy hubo un capítulo de esta situación en el espacio político que puede o debería o podría a esta hora estar ofreciendo una alternativa. Una alternativa para que la ciudadanía diga, en el momento en que empieza a dudar si lo que se votó no era lo que se esperaba, si frente a crisis de estas características se vive cada vez peor, y por otra parte hay una ausencia, insisto, un silencio atronador de aquel que hasta hace un rato nos decía que los premios Nobel de Economía les estaban pidiendo escribir un libro, aparezca una alternativa que ofrezca, no magia, no alquimia, pero sí un rol distinto del Estado, un sentido distinto de las políticas económicas para la producción de las pequeñas y medianas empresas, algo que por lo menos amortigue una situación que parece que viene bastante brava. En lugar de eso, reinan las discusiones, reinan los debates, reinan las internas, que deben tener un sentido. Pero si el sentido de esas discusiones no se traducen en debate político y que la sociedad comprenda políticamente lo que se está discutiendo, lo que aparece es un vacío. Y frente a una crisis de estas características, si del otro lado lo que hay es un vacío de alternativa, la salida de esa crisis abre preguntas que son bastante feas. ¿Quién conduce la crisis si el actual gobierno entra en una crisis que le cueste remontar, si hay incredulidad? La incredulidad no va a ser solamente sobre el gobierno, va a ser otra vez sobre la política. Y cuando la política no está, alguien ocupa el lugar. No hay territorios vacíos. Siempre alguien ocupa el lugar de la conducción de la economía, de la vida social, de la vida institucional. Siempre hay alguien que se da maña cuando la política no está para meterse en ese atajo. Ese es el riesgo al que nos llevan internas de espacios políticos que deberían estar ofreciendo una alternativa y que sin embargo están en una discusión que no se termina de comprender. No digo que no sea importante, solo digo que no se termina de comprender. Si se comprende, le da vigor a la política. Si la discusión interna se transforma en una discusión política que entendemos todos y todas, le da vigor a la política, le da fuerza, le da sentido. Si no se entiende, genera rechazo. Y el rechazo a quienes tienen que ofrecer una alternativa, cuando hay un gobierno en crisis y la crisis económica y social es tan profunda y nos afecta de tal manera, los riesgos son muy grandes. Estamos a tiempo. Arrancamos QR con las voces del día. Pero esto es una decisión de un tipo de entrar en guerra con el mundo. No hay forma de decir que esto es una oportunidad. Primera gran protesta en Estados Unidos contra Donald Trump. 1.200 manifestaciones están programadas hoy en todo el país bajo el lema Hands Off, aleja tus manos. No creo que vaya a haber un desembolso mayor que el que mencionó Georgieva de 8.000. A pesar de la amistad con Trump, la Argentina se ve en una situación adversa. En el corto tiempo en el que está, se han modificado un montón de leyes y de cosas que nos amparaban a las mujeres, y me parece que una misoginia bastante explícita. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre. La inseguridad en todo el país, la cuestión económica, no llegar a fin de mes, son los temas prioritarios. Incluso te diría, la sospecha de la ingobernabilidad que hoy tiene Milei alrededor suyo es mucho más relevante que las candidaturas. La política del panadero es que la gente pueda comer pan y que el panadero no se funda. En estos 2 años tenemos 1.000 panaderías cerradas. La ciudad tiene lugares buenísimos para hacer selfies, pero este para mí es uno de los más lindos de todos. Y esperemos que los compañeros de la UTA entiendan
que son parte de la Confederación General del Trabajo, que esto fue una medida que salió por unanimidad. Es la primera vez en 192 años que un presidente de la nación reconoce implícitamente la posesión británica. Un nuevo incumplimiento de funcionario público sobre el que seguramente va a trabajar el juicio político, el que nosotros estamos presentando. Les pedimos que haya memoria por todos aquellos que han dejado su vida por defender a nuestra patria. Fueron, son y serán Argentina. ¡Viva la patria! Querido de QR, Martín Granowski, Mauricio Camino, Irina Hauser, Hernán Lecher, ¿cómo están? Sí, hoy equipo completo, ameritaba la jornada, gracias Martín por estar acá. Mesaza, diría alguien. Lunes de mesaza. Diría alguien que ha visto de Lunes Negros, ¿no? ¿Ha visto Lunes Negros? Sí. Muchísimo. Bueno, a ver, antes de... Prefiero no hablar de quienes aparecían en Narnia, en las voces del día, pero sí decirles que tanto en las canchas de fútbol como en las multitudes del Quilmes Rock, se dieron testimonios de esas cosas que, o esos mensajes que dice, che, con esto no se jode. En este caso Malvinas. Muy fuerte, muy fuerte en ese sentido, y creo que es para destacar. Y bueno, por supuesto, un ratito hablaremos de lo que ocurrió. Es que con Malvinas, perdón Pablo, con Malvinas hubo un récord que no se produjo nunca. Digo, bueno, está el desembarco de Galtieri del 2 de abril, por supuesto. Pongamos eso aparte en dictadura, digo. Pero de 1965 para acá, ningún gobierno había dicho que los isleños, los habitantes de Malvinas, tenían que ser parte de una negociación. La negociación planteada y aprobada por Naciones Unidas es Argentina, Reino Unido, por ejercicio efectivo de soberanía. El resto es darle voz a quienes, en un 95% o 99%, no recuerdo cómo fue el referéndum, obviamente si les da voz y fueron implantados. ¿Y usted qué quiere ser? Seguir siendo británico. Bien, no son parte. Claro. La Constitución dice respetar el modo de vida, no dice respetar la decisión electoral de los isleños. Yo no sé si las multitudes en los estadios de fútbol y en los recitales de rock conocen todo eso al dedillo, pero algo adentro, viste, está, y hay una reacción en el sentido correcto. Yo técnicamente no lo sé tanto, pero tengo la sensación de que lo que dijo Milei es premiar al invasor. Si yo mañana invado, y bueno, pongo mi gente, mi población, y después le van a preguntar a ellos. Es un sinsentido, desde esa óptica, además, con la historia de lo que significa Malvinas, ¿no? Para nuestro país en general, para la gente. Por eso no me sorprende. Hay cosas que en la Argentina siguen siendo un límite, diría. Sí, Malvinas es un límite. Y en estos tiempos es bueno eso, ¿no? Si querés como símbolo, vos dijiste las canchas y el rock. Dos lugares donde Milei ya se alejó. Él es fanático de Boca, lo ha dicho, pero que no va mal a la cancha y le gusta el rock. No, y cuando fue a votar... Claro. Pero son dos lugares donde ya está como expulsado un poco. Entonces es una marca también. Bueno, ahí hay respuestas que la política no encuentra. Claro. Hoy se generan cosas que la política profesional quizá le está costando y mucho. Enseguida vamos a hablar, por supuesto, y nos vamos a ocupar de las implicancias de la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a dedicarnos a eso, insisto, en buena parte del programa. Pero arranquemos, Hernán, tratando de entender el impacto de este lunes negro. ¿Qué pasó hoy? Yo te diría en el mundo y después, si querés, lo traemos un poco en la Argentina. Un día lleno de cosas. La verdad que fue difícil seguirlo en el minuto a minuto, en serio. Uno paraba media hora y algo había pasado. ¿Y ahora qué pasó? Te agarramos cansado, de alguna manera. Qué sé yo. Repasé así rápidamente algunas de las cuestiones. Algo lo vamos a ver en pantalla, pero arranco diciendo, a ver, en la Argentina, la primera placa, el escenario no fue bueno. Cuando vos mirás, de hecho, esta placa que vemos aquí, es una placa que saqué la foto a media mañana. Terminó un poquitín peor. Otra vez, son acciones y bonos, ¿no? Acciones y bonos. bonos. De acciones de empresas y bonos. De nuevo, más allá de la profundización, los valores no son tan catastróficos como habían sido el viernes. De hecho, algunos voceros, por ejemplo, del oficialismo, los tuiteros libertarios y demás, decían, bueno, al final no fue tan grave el lunes negro. Y recién Mauricio me decía, no fue gris, y bueno, es medio difícil festejar eso, ¿no? Pero perdóname, estas son caídas sobre caídas. 2-0 y creía que iba a perder 5. Pero son caídas sobre caídas. Esa es una muy buena lectura.
y vale también para un dato que trasciende la Argentina. Para la Argentina, yo te diría que esto fue bastante complicado. Quizás lo más grave, hubo dos cosas, es que volvió a vender el Banco Central y que la caída el CCL subió 1,7%. Leía algunos economistas y demás que tuiteaban de que da la impresión que el Banco Central no intervino, y parece un poco razonable, porque en perdón el término técnico, pero en este quilombo tenía sentido quemar más dólares de lo que ya venías haciendo, y tal vez no, porque probablemente los ibas a quemar sin sentido, pero que abre un panorama, si querés, para la Argentina, la economía argentina, bastante delicado, que después te quiero describir. Bien. Pero vamos a los datos concretos. Los datos digamos, del principal índice del S&P de 500 en los Estados Unidos, que lo habíamos mencionado el día viernes y que había caído de nuevo. Algunos festejaban que solo había caído 1%. Claro, al calor de algo que veíamos anoche, que era la bolsa de Tokio desplomándose de manera significativa. A esta hora la bolsa de Tokio ya abrió y rebotó. De nuevo, yo repasaba y rebotó casi 5 puntos a esta hora. Para arriba. Claro, vos decís, uy, le está yendo bien. Bueno, pará, está 10 abajo todavía. Claro. ¿Se entiende? Respecto de lo que llevó a precio. Sí, la pregunta ahora es dónde se va a equilibrar todo este lío. Da la impresión que en el momento en el que estamos cayó y nos quedamos medio ahí. El petróleo se quedó medio abajo, el S&P se quedó abajo, pueden subir un poquito y demás, pero llevaron a precio una caída en los últimos 3 días significativa. Un compañero nuestro de CEPA, Nicolás González Roa, hace un rato me decía, ojo, porque el S&P, por ejemplo, o el Nasdaq, 2 indicadores, uno más tecnológico, el otro más vinculado a las principales empresas de los Estados Unidos, cuando repaso históricamente, por ejemplo, el S&P cayó entre el 2000 y hoy solo 6 veces más de 15%. No es que es habitual esto, ¿se entiende? Sí. Estamos en una situación bastante crítica, pero que te abre un panorama y una gran pregunta que hicimos el viernes y que hay que retomar, que es, ¿esto es temporario o es permanente? Esta es la pregunta que sobrevuela todo el tiempo. Bueno, esa amenaza de Trump hace pensar que la cosa no está cerca de arreglarse. Trump amenaza con imponer un arancel adicional del 50% a China. Nos enfría el asunto. No, de hecho lo podríamos extrapolar a la política local en algunos aspectos. Tenés razón. Es como redoblamos. Bueno, los chinos, ¿qué dijeron hoy? Te aplico aranceles. Y entonces Trump, ¿qué dijo? Bueno, y yo te voy a aplicar 50% más de los aranceles. Cuando haces el cálculo te da 104, si no me equivoco, de los aranceles que le aplica Estados Unidos a las importaciones chinas. 104. 50 más el 34 más el 20 que estaba originalmente. Sí, efectivamente me da ahora, Hernán, 104. Vos nombrabas Japón. Japón y el rebote. Pero a su vez, una de las noticias de estos días ya muy inmediatamente después de los anuncios de Trump del Día de la Liberación del otro día, fue una cosa que era impensable años atrás, que era una coordinación, ya no solo una conversación, sino una coordinación, y vos lo mencionaste el otro día, de China, Japón y Corea. Sí, China, se reunió, Japón y Corea. Lo que se llama el ASEAN, para discutir esto. Una digresión que después, si querés, retomamos. En la Argentina estamos queriendo saludar el gobierno al Mercosur. Yo haría exactamente lo contrario, es decir, en un momento juntate con los dos y cerrá un poquitito con aquellos que son amigos en principio. Hoy alguien me decía Argentina va a empezar a pagar fuerte no haberse quedado en los BRICS. O no haber confirmado definitivamente el ingreso en BRICS. Hoy hubiese sido una estrategia oportuna. Te agrego algunas cosas respecto de lo que dice Martín y de ese tire y afloje entre China y Estados Unidos. China hoy además devaluó. ¿Y eso qué? Bueno, si Estados Unidos quería lograr depreciar el tipo de cambio, China lo está acompañando en el proceso. En una carrera para ser competitivos. Claro, le está quitando, corriendo el arco. Sí, entiendo. A la Argentina eso le pega mal, porque de hecho hoy cayeron las reservas, estamos en 24.770 millones de dólares. Es decir, ya no estamos ni en 25, cruzamos la barrera y sobre todo fue porque se devaluó el yuan, con lo cual las reservas que vos tenés de yuanes en dólares valen menos. Hernán, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Justamente te quería preguntar eso, cómo nos impacta a nosotros y sobre todo cómo impacta en nuestra economía cotidiana, por ejemplo. Sí. Termino con una cuestión. La Unión Europea
decidió aplicar aranceles. Tenemos la placa, esto es interesante, ahora vamos a lo que dice Iri, no me quiero ir lejos, pero bueno, la Comisión Europea impone aranceles, en realidad son 28.000 millones de dólares, del 25%, la verdad. Una cosita muy sintomática, dice, elimina el bourbon estadounidense de la lista de productos. Eso no paga aranceles, llama un poco la atención. ¿Es la bebida? Sí. Créanlo, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra es otra. Está todo bien con lo del 25, pero ojo. Qué lindo pero además lo dice, son ítems, y este es el ítem 2. Es muy llamativo. Realmente cuando lo leíamos, decía, no puede ser, ¿en serio dice eso? Sí, dice eso. Y te agrego una cuestión importante, movilizaciones muy significativas en Estados Unidos en contra de las políticas de Trump. Ojo, porque esto en muchas ciudades también sí, es para seguir de cerca. La situación argentina. Bueno, a ver, quiero ser preciso. Hay varios aspectos en los que le pega a la economía argentina esto y son importantes para considerar. De nuevo, con el asterisco de estamos viendo que esto puede tal vez ser transitorio. Trump dijo hace un rato, porque se le armó un poco quilombo con algunos amigos. Es decir, dice el Washington Post, no Hernancito o alguien por ahí, que uno de los que se enojó con esto fue Elon Musk. Y por allí tuiteó, esto sí lo hizo público, Bill Ackman. Bill Ackman es un inversor muy importante que ha históricamente apoyado a Trump y demás. Hace un largo tuit diciendo, lo tenemos creo, está todo bien con esto, es verdad, había que hacer algo, bla, bla, bla. Fíjate, Bill Ackman, ahí está traducido. Si por otra parte, el 9 de abril se aplican los aranceles, a la Argentina ya están aplicados, porque los que eran hasta 10% ya están aplicados. Pero los que son mayores, los de China, se aplican a partir del 9. Si a partir del 9 comenzamos una guerra nuclear con cada país del mundo, la inversión se detendrá. Se rompe la confianza. Es decir, los empresarios le están advirtiendo a Trump o le están haciendo preguntas respecto de lo que pasa. No rompas el juguete. Claro. Hoy, cuando salió esto, después al rato, ¿qué propone Bill Ackman? Dice, entremos en una ventana de negociación de 90 días. Trascendió que la Casa Blanca iba a acompañar ese especie de pedido y volvieron a subir un poco las sanciones. Después repuntaron las sanciones. Fue fake y volvieron a bajar. Algo como sucedió salvando las distancias, ¿te acuerdas con la cripto que íbamos, que venimos? Bueno, ahora, y con las declaraciones de... Qué volátil todo, ¿no? Sí, de qué Caputo. Especulativo todo. Había alguien por Twitter, decía una cosa con un poco pícaro, decía, lo único que falta es que hable Caputo. Y la verdad que medio que en este quilombo sí faltaría. Vamos a la Argentina. Lo de volátil no sé si no tiene que ver, hipótesis, lo de volátil no sé si no tiene que ver con el ciclo de financiarización, o sea, de importancia cada vez mayor de las finanzas en la economía mundial por sobre la industria que debe haber empezado con la crisis del petróleo de los 70, digo. Sí, y eso está en crisis ahora, ¿no? Acelera muchísimo los tiempos, ¿verdad? Lo que dice Martín, a ver, vos hace 30 años atrás, una corrida la gente tenía que ir al banco. Claro. Ahora aprieta un botón. Sí, claro. Todo mucho más rápido y un problema en un país hoy rápidamente se transmite a los demás y demás, con lo cual está todo mucho más acelerado, pero yo te diría que hay un contexto de incertidumbre fenomenal que nadie sabe para dónde sale la cosa. Vamos a retomar la pregunta de Irina. Decía, bueno, ¿cómo impactó en la Argentina? Sí. Arranquemos con la placa del dólar y de los no dólares paralelos y también del blue, del ilegal, con nuestra placa, ¿no? Jorge, yo te diría que Jorge está con bastante menos músculo. Está más grandote, pero... Sí, está más pero flaco. Lo que viene subiendo, está flacucho. Sí. Está un poquito más flacucho, sí, está más la cuota marcado. del gimnasio estos Está días. más marcado, sí. Sí. Bueno, 1.345, esto es el ilegal, el blue, digamos, sí, ¿no? Subieron, yo antes mencionaba el CCL, en general subieron todos los dólares bursátiles. Acá una cuestión importante, porque ¿cuál es el efecto que puede traer aparejado esto? El gobierno medio que trabajaba con que una brecha hasta el 15% no tendría impacto sobre precios. Digo lo que especulo que el gobierno, por la forma de comportamiento, sí. Cuando superaba un poco, se metía a intervenir para que no se le escape la brecha, para que no fuera precio. Está arriba de 25. El viernes sale inflación. Sí. No va a tener impacto en el mes de marzo, va a tener impacto en el mes de abril probablemente, porque ¿cómo funciona esto? Bueno, aquellos formadores de precios, sobre todo los más grandes, dicen, me cubro por si acaso. Con un asterisco no menor, corre por mi cuenta. En los últimos tiempos vimos a 3 actores, para mí suelen ser voceros de algunos grupos económicos de la Argentina importantes, Melconian, López Murphy y Cavallo,
diciendo dos cosas. Primero, que el dólar está muy atrasado y segundo, que están usando los dólares de la gente. Sí. Bueno, el enojo de Milei me parece que tiene nombre y apellido con algunos actores que están jugando fuertemente a la devaluación. Los datos objetivos de la realidad dicen que estás apreciado, pero me parece que hay algunos jugando seriamente. Cuando vos decís se cubren, es decir, son empresas que están tratando de reponer stock al valor que creen que el dólar puede llegar. Si eso se traslada a aumento de precios inmediatamente. Sí, o dolarizando excedentes o diciendo, che, si tengo una deuda, trato de pagarla ahora al dólar oficial y la pago barata, porque creo que el escenario va a ser peor, digamos. O adelanto importaciones, todo el comportamiento de cuando crees que está atrasado el tipo de cambio. Tengo una pregunta, ya que estamos, justo que hablas del gobierno. ¿Importa que Caputo o Milei, digo, tienen casi corridos de la escena que hablen o que no hablen en este caso? ¿Dice algo o justamente no tienen qué decir? Y después, ¿qué impacto hay en la negociación con el FMI? O sea, ¿podría demorar mucho más? Un poco como vimos en el video del principio. Dos cosas muy importantes. El gobierno me parece que no habla porque se le quemaron un poco los papeles, ¿no? Esto es una realidad. Es decir, hoy veías, yo lo subía al Instagram, los posteos de algunos actores que decían, bueno, no sé, Santi Caputo diciendo, bueno, esto lo hacen por el libre mercado. Hoy había algunos reivindicando el cepo. ¿Escucharon bien? Reivindicando libertarios, reivindicando el cepo. El cepo. Digo, hay una confusión de cómo defender a Trump, que supuestamente es aliado, con una Argentina que va recorriendo el camino absolutamente contrario. Está bien, pero yo voy como en una situación así, que el gobierno no hable, o por lo menos que ofrezca un diagnóstico de cómo le está viendo, aunque no tenga ahora una decisión para tomar. Sí. A mí me está bien. Lo que me dice es que el plan A era ir a taclearlo a Trump en Yo lo que digo es, ojo que puede ser peor. Porque vos podés salir. Si dicen algo, claro, bien. ¿No? ¿Se entiende? Se entiende. Y con a los antecedentes me repito. Es decir, cada vez que saliste la chocaste. Quizás conviene no salir. Comparto que me imagino... Pero algo dice. Si hablan y es peor, algo dice el Creo momento, que tiene que ver con lo segundo que preguntaba Mauricio, que efectivamente es importante, que es hay una gran incógnita respecto de la cuestión Fondo Monetario Internacional. Esto es... lo vimos en el video, el que había trabajado en el Fondo Monetario Internacional. Claudio Loser. Ahí está, Claudio Loser, me he acordado el nombre. Claudio Loser dice una cosa que yo comparto. Cuando se reunió el board informalmente hace una semana, todavía esto no había pasado. Y no estaban de acuerdo. Claro. ¿Se entiende? Claro. Esto es una bomba neutrónica. Yo digo, mañana se junta el directorio del Fondo Monetario. ¿Qué van a hablar? No, vamos a ver como la Argentina. Es decir, el escenario que prefería Milei para una negociación más auspiciosa para su modelo económico con el Fondo Monetario era que no pasara nada. Se acabó. Bueno, hoy no está ese escenario. Bien. Es complicado. Quiero hacerte una pregunta en breve respecto de lo local, porque escuché algunas voces que decían, este es el momento para que el gobierno deje de intentar sostener el dólar y abra el cepo. Y levante las restricciones. Planteos liberales. Concreto que esta era la oportunidad para salir del cepo. Ahora te pregunto si hiciera eso, ¿qué ocurre? Pero Martín, desde en lo político internacional, ¿qué se habla? ¿Cómo está repercutiendo en la política internacional? Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que hablaban Hernán y Mauri recién, que es que justamente si uno ve el panorama internacional, el único gobierno, y me quedo con lo de Hernán, ojo, no estoy incitando a que hable, porque por ahí mejor que no hable, porque la embarran, digo. El único gobierno que no habló de este tema es el argentino. Claro. Si uno revisa América Latina, sin irse al resto del mundo, que ni hablar, te vas a Japón, Francia, elijas lo que elijas, hay discusión pública y hay una intensísima discusión interna, sobre todo de los ministros de Economía o de Hacienda y de los presidentes de los bancos centrales, para diagnosticar, para ver cómo se mueven en los primeros días y para pronosticar un poquito a mediano plazo, a ver si esta es la forma transaccional típica de Trump, que es, para decirlo en términos criollos, aprieto para negociar, o hay una nueva configuración del mundo, como dicen muchos también. Eso es lo que se está discutiendo, pero además hay pronunciamientos de todos lados. Digo, Lula llamó embajadores y especialistas, embajadores en organismos internacionales a Brasil para analizar el tema. Me quedo en Brasil, le consultamos a Darío Pignotti, nuestro colega argentino, radicado en Brasil hace mucho tiempo, corresponsal entre otros medios de Página 12. Le preguntamos qué reacción estaba teniendo Lula, el gobierno brasileño, frente a esta situación. Esto nos dijo. Dijo Lula hoy a la tarde aquí en Brasil que por más que el presidente Trump diga lo que diga,
la economía del gigante latinoamericano está tranquila porque cuenta con reservas suficientes como para enfrentar los cimbronazos del nuevo escenario económico global. Mencionó Lula que las reservas de Brasil superan los 350.000 millones de dólares y que con ese colchón, por lo menos de momento, no hay por qué pensar en sobresaltos mayores. ¿Significa esto que Brasil es inmune a este escenario? Por supuesto que no. Hoy la bolsa de valores bajó casi 1,4 puntos y el dólar subió prácticamente lo mismo, 1,2 y centésimas y milésimas, pero obviamente este no fue el impacto que se vio en bolsas asiáticas o en bolsas europeas. Dice Darío Pignotti que la situación en Brasil es, con las reservas que tiene, es un poco más cauto, tiene algún colchón. Sí, y te agregaría una cosa, Pablo, que es Brasil, el escenario del 10% de aranceles, para la Argentina no tiene, digamos, el cálculo te daba negativo, así que terminaron poniéndote 10. Ahora, en el caso de Brasil, y acá había algunos libertarios que te decían, no, porque a nosotros nos conviene, porque a otros le pusieron más aranceles. ¿Cuál es la lógica? Bueno, si le pusieron más aranceles, no sé, a China, lo que China deje de exportarle a Estados Unidos quizás lo podemos cubrir nosotros. Parece irreal, nosotros no producimos microchips, por ejemplo. Ahora, en el caso de Brasil, quizás sí le da un beneficio en materia relativa porque tiene una industria mucho más desarrollada que la Argentina. Así que, además de las reservas que tiene, sí, su desarrollo industrial quizás lo deja un poco mejor parado. Y nos cuenta Darío Pignotti también algo que evidentemente no está muy a tiro del presidente argentino, que es que Lula se va a reunir con Xi Jinping, el primer mandatario chino. Escuchen. Paralelamente se mantienen contactos políticos y diplomáticos con países de América Latina y en particular con China. Hoy se confirmó, la información había sido adelantada, pero hasta el momento no era definitiva, que Lula estará en China en la segunda semana de mayo, va a tener un encuentro con Xi Jinping y en el mismo, obviamente, el tema excluyente será esta crisis. Con China y con algunos países de América Latina, por ejemplo, con México, están sondeándose programas para que parte de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, el año pasado Brasil exportó 40.000 millones de dólares a aquel país, se desvíen hacia estos, fundamentalmente hacia China. Bien, allí el colega Darío Pignotti contándonos la expectativa del presidente brasileño de reunirse con Xi Jinping. Muchos serán los temas, pero sobre todo en este momento, esta situación. Ustedes hablaron antes de BRICS. Sí. La B larga de BRICS es Brasil y la C es China y la R es Rusia, bueno, etcétera, sí, etcétera. Pero ahora ya funciona el BRIC más, con Arabia Saudita, con Irán, etcétera, con muchos otros países. La Argentina iba a ser parte del BRIC Max, ustedes lo recordaron antes. Iba a ser, ¿no? El BRICSA, sí. Exactamente, ustedes lo recordaban antes. Ahora, no es cualquier cosa, porque además hay que tener en cuenta que es la primera medida de política exterior que tomó Milei. Lo primero que hizo Milei, la Argentina iba a entrar el 1 de enero del 24 y Milei asume el 10 de diciembre del 23. Lo primero en política exterior es mandar una carta a cada uno de los presidentes donde dice, habíamos quedado, pero ustedes discúlpenme, más o menos así, pero la Argentina cambió su eje en política exterior. No vamos a entrar a BRICS. Es muy importante recordar vamos a entrar a BRICS, esto, pero ojo, en el momento... el BRICS es una parte, yo no quiero citar cifras de memoria, porque eso es cosa de los economistas y yo la voy a chingar, pero el crecimiento del porcentaje de la producción industrial, que es lo que decía Hernán recién, y del comercio internacional, digo, el boom es asiático. Yo no digo que, es absurdo tener que elegir, y además la Argentina no tiene poder para elegir, y además la Argentina queda en una esfera. Mira, una cosa es eso, y otra es cortar relaciones políticas con un grupo diverso, porque ahora es cuando, lo vemos ahora y lo vamos a ver
cuando otros países empiecen a tener préstamos de organismos multilaterales, el nuevo Banco de los BRICS, por ejemplo, nosotros podríamos tenerlo estando dentro, no lo vamos a tener. Digo, vamos a empezar a ver cada vez más consecuencias de este tipo. Quizá no es una reflexión que entre en un posteo de X o en un reel de Instagram, pero esto que cuenta Martín es muy importante a tener en cuenta respecto de lo que viene si la crisis se profundiza. Las decisiones que se tomaron en materia de política exterior. Diana Mondino sería una muy buena entrevistada por estas horas. Vamos a escuchar a Hugo Pereira Chamorro, es colega español. Enseguida se suma a la mesa Laureano Bielsa, es abogado pero especialista en el análisis internacional, para enriquecer un poco el debate. Vamos a escuchar, insisto, a este colega español que nos cuenta de qué manera España y Europa están respondiendo al arancelazo de Donald Trump. Dale. Con pánico bursátil. Así han amanecido este lunes las bolsas europeas, que han llegado a caer en toda la jornada entre un 4 y un 5%. El IBEX 35, la bolsa española, inició este lunes con una caída del 6,5% y perdió 12.000 puntos. Ya a su cierre, el IBEX 35 no recuperó y certificó una caída del 5%. Los principales bancos españoles han registrado por su parte una caída de cerca del 7%. La bolsa de Londres, por poner otro ejemplo del continente europeo, se ha desplomado a su nivel más bajo en casi 14 meses. Con todo esto, con todo este contexto, Europa está dispuesta a usar cada herramienta disponible en la defensa comercial. Eso sí, la Unión Europea se abre a negociar aranceles cero con Estados Unidos, es decir, con Donald Trump, en lo que ya denominan un cambio de paradigma en el sistema comercial mundial. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por su parte exige a la Unión Europea que compre energía estadounidense. Pero ¿qué ocurrirá si no logra la Unión Europea y Estados Unidos llegar a un acuerdo arancelario? Pues ojo, porque la Unión Europea ya está preparando en estos momentos una lista de productos que serán gravados como respuesta al arancelazo de Trump. Muchas gracias al colega que nos brindaba esta explicación, Hugo Pereira Chamorro, respecto a lo que estaba pasando en Europa y puntualmente en España. Evidentemente algunas reacciones tratando de encontrar salidas. Alguien, hoy Néstor Restivo decía, ¿cuánto va a pagar Europa la sumisión durante tanto tiempo de Estados Unidos después de la conformación de la Unión Europea? Son cosas un poco más complejas, pero ¿se redefinirá eso también en estos tiempos o no llegará a tanto? Laureano Bielsa está con nosotros, como lo anunciamos. ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento de estar acá. Nunca había venido a conocer Perfil, así que muy sorprendido con las instalaciones. Los felicito. Bueno, muchas gracias y bienvenido. A ver, ¿cuál sería el primer mensaje que querrías darnos respecto de esta situación que tiene muchas aristas, por cierto? Lo primero que les diría es qué placer estar vivos en este momento, ¿no? Porque a mí, que me aburro fácil, vivir en este contexto me permite mantenerme vivo, despierto, enérgico. Creo, por otro lado, que los argentinos estamos singularmente preparados para vivir este tipo de situaciones. Estamos habituados a tener crisis recurrentes. Recién veníamos conversando con mi compañera en el camino y me reía porque me decía, ¿y qué pensás que puede pasar? ¿Y si se va a ir el dólar? Y yo, mira, puede ser que se vaya. ¿Y a cuánto? Y me decía, no sé, 20%. Y me decía, no pasa nada, como diciendo, viste, no es tan grave, viste. Entonces, lo primero es eso. Por un lado, estamos viendo algo muy serio, que es el cambio de un régimen que lleva por lo menos 70, 80 años de funcionamiento, por lo menos desde Bretton Woods hasta ahora. O sea, para vos es eso, no es una bravuconada de Trump que puede revertirse en el marco de una negociación en los próximos días. Puede que haya nacido de esa manera en su cabeza. Sí. El problema es que en política internacional todas las acciones tienen consecuencias, los países tienen intereses, no tienen amigos, y una bravuconada puede salirle muy cara. Ya estamos viendo una serie de reacciones. Obviamente algunos países o algunos bloques están más proclives a una negociación más amigable porque están en una situación muy comprometida, como puede ser el caso europeo, pero hay muchos otros que están evaluando qué van a hacer. Lo decían ustedes recién, Lula lo está yendo a ver a Xi Jinping. La opinión de los BRICS va a ser determinante porque es una alianza no tanto militar como la OTAN, sino sobre todo comercial, y esa alianza está pensada para este escenario. Entonces, si lo pensó como una bravuconada, creo que le va a costar muy cara. Bueno, perdóname, cuando vos decís se termina, que lo dicen muchos, se termina el mundo de Bretton Woods, el mundo de la segunda posguerra. Estaba en crisis y Trump reacciona ante la crisis de ese mundo,
¿O quiere provocar esta crisis mayor de ese mundo todavía? ¿Cómo es la historia? A mí, yo me encontré hace unos años con el concepto de la trampa de Tucídides, que yo sospecho que lo deben haber escuchado nombrar. El concepto, para hacerlo fácil para la gente, quiere decir que cuando hay una potencia que viene estando instalada hace mucho tiempo y considera que hay una potencia emergente que gana terreno, empieza a moverse para intentar que eso no pase. Lo que eso genera es el efecto opuesto, genera una reacción en cadena que lo que hace es precipitar a un destino más rápido de lo que hubiera sucedido. Esa potencia es China. En este caso pareciera ser China. Hubo un primer intento de Estados Unidos, que fue la guerra de Ucrania, una guerra por interpósita persona para marcar superioridad militar. Ese plan fracasó rotundamente y muy poco tiempo después nos encontramos con este escenario. Claramente no es una casualidad, creo que esto es Estados Unidos poniendo el pie en el acelerador y diciendo, si el final de esto es que vamos a tener que subir las barreras y protegernos, hagámoslo de una, hagámoslo rápido y saquémonos el problema de encima. ¿Y se puede hacer rápido? Perdón, no. Y vamos a ver, ¿no? Eso es lo lindo de estar vivo ahora, que nos vamos a enterar la próxima semana. Yo creo que no. Pero así también hemos escuchado frases. Yo me crié políticamente con la frase de que la Unión Soviética había caído porque no existía Excel. Bueno, hoy hay Excel, hay inteligencia artificial, laburamos en la nube, digo, hay un escenario para una economía controlada con herramientas mucho más fuertes que las que había antes y quisieron caer a los regímenes anteriores que lo intentaron. Así que de mínima creo que tienen una chance. Es interesante la pregunta de Martín, porque Estados Unidos, por ejemplo, Trump quiere que se vuelvan a producir autos en Estados Unidos. Ahora hay condiciones para que eso sea, digamos, ¿cuánto tiempo te demora? ¿Y cuál es el costo político, no? ¿Y cuál es el costo? Laureano, yo te quería preguntar, ayer hay una nota, creo que en la contratapa del Económico de Clarín, de Ezequiel Burgo, que plantea algo así como una crítica de Trump, sobre todo a Clinton, porque plantea lo siguiente, dice, bueno, Clinton pensaba que sumando a China o digamos, haciéndole una especie de abrazo del oso a China desde la Organización Mundial de Comercio, iban a modificar la estructura política de China y que eso iba a ordenar la hegemonía nuevamente de los Estados Unidos y que le salió re mal, básicamente. ¿Hay algo de eso? Mira, yo creo que desde la perspectiva norteamericana es interesante ver cómo los tipos tratan de acomodar todo para que se dé como ellos quieren. Durante mucho tiempo les funcionó. A mí me parece interesante señalar que cuando arrancó Bretton Woods, ellos eran el 8% de la población mundial, pero el 40% del PBI. Hoy están entre el 16 y 17%. Entonces, su posición relativa en torno al resto de las economías del mundo ha cambiado mucho para mal. Entonces, ellos pueden estar pensando cómo hacen para seguir gobernando el mundo. Me parece que el mundo tiene la oportunidad de ir para otro lado y de plantear otra posibilidad. En ese sentido veo una reflexión interesante, que es que en otro momento Occidente exportaba cultura y democracia o intentaba exportar cultura y democracia al resto del mundo. Hoy por hoy lo que yo veo es que una de las consecuencias de que esté prevaleciendo el modelo oriental en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder, es la orientalización de los líderes occidentales, no al revés. De hecho, eso lo veo... ¿Qué significa eso? Una mayor propensión al uso del poder, ¿no? Venimos de una gestión de la de Biden, que a nosotros nos hace acordar mucho a Alberto, ¿viste? Como el tipo, ¿viste? Siempre manejando y tratando de hacer ciertos equilibrios. Estoy haciendo un paralelismo, obviamente, como todo, una generalización generosa, pero de golpe viene un tipo que dice, che, todo esto que se viene haciendo no sirve para nada, voy a cambiar todo de un día para el otro, acá están mis medidas, si tengo que retroceder, retrocedo, pero yo voy a decidir, voy a jugar fuerte. Y yo creo que ese es un espejo en el que él se ve con Putin. Fíjense que hoy cuando empieza a recibir las críticas, de hecho empezamos a ver las primeras fracturas dentro del esquema de poder de Trump, empieza a pelearse con Elon Musk, hasta ahora su aliado más importante, que le dice, pará, con Europa vamos 0%, ¿no? Y hay un tipo que es Pete Navarro, que es el principal asesor en economía de Trump, que sale a contestarle y dice, bueno, todos acá sabemos que Elon Musk en realidad no es un fabricante de autos, sino que en realidad él ensambla, es un ensamblador de autopartes nada más, como diciendo, él acá no quiere fabricar nada. Claro. Pero además de ver como esa primera fractura importante, Trump, ¿qué sale a contestar? Dice, no sean cobardes. Esperen, bánquensela, esto va a llevar tiempo, se resuelve, y yo veo en eso, o creo que él se ve en un espejo con Putin, que el tipo cuando arrancó la guerra en Ucrania, el primer año parecía que era terrible, el tipo la bancó, fue ordenando, no sé qué, y la termina ganando. Entonces me parece que eso, contra los modelos occidentales, que cada 2 años tienen que ir a elecciones, cada 2 años tienen que rendir cuentas, tienen todo el escrutinio de la prensa, tienen todo el escrutinio de la justicia, y es un modelo que tiene dificultades hoy para competir. Creo que el desafío de Occidente es ver si podemos demostrar que con los valores occidentales, en el marco de una democracia liberal, se puede ser mejor o más eficiente o más poderoso que un sistema organizado con menos respeto a las libertades individuales. Vos planteabas recién
lo de la incipiente rivalidad, vamos a poner esos términos, te lo pongo casi en términos futbolísticos, Trump-Musk. Pero en realidad en la historia de Estados Unidos, siempre que hubo desafíos al poder del Estado, al final el Estado ordenó. Claro. Digo, con las petroleras, con las telefónicas, digo, la ley antitrust en su momento. Vamos a ver digo, al final ahora, ordena. porque como actor económico el sector tecnológico tiene algunas ventajas que no Sí. tenían las petroleras. ¿Viste? Tienen la capacidad de multitaskear, están como en lo nuevo de lo nuevo. Ahora, en relación a Musk, hay muchas preocupaciones en torno a la seguridad nacional de los datos, porque hubo reportes de equipos de Elon Musk llegando a oficinas públicas con información muy sensible, enchufando las computadoras, gente muy joven, chupando la data, que no se sabe qué va a pasar con eso. Se cree que hay una parte importante del sistema de inteligencia norteamericano que está comprometido. Por eso, a mí, que soy una persona que preponderantemente disconforme con cómo venía organizado el mundo hasta ahora, un poco me divierte y me genera cierta emoción y adrenalina lo que veo, porque lo que estaba era muy malo, lo que viene puede ser peor, pero por lo menos tiene la chance de ser distinto. Entonces ahora estamos viendo en tiempo real el resquebrajamiento de una potencia que venía medio sin fisuras. Hasta hace no muchos años en Argentina nosotros decíamos, no, bueno, Estados Unidos, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Y todo era un espejo negativo. Ahora vemos que en California hay incendios como hay acá, digo, como que en esta etapa se rompieron algunos de esos espejismos y estamos viendo muy en carne viva cómo esa potencia lidia para sostener su lugar con muchas dificultades. Ahí voy, Mauri, con tu pregunta, pero me parece que es un buen momento para introducir la opinión de Sabino Vaca Narvaja. Fue embajador en China, alguien que está estudiando los movimientos globales, que trata de explicarle a la política. Yo a veces me pregunto cuánto la política local conoce de las relaciones, pero la complejidad de las relaciones. No te preguntes mucho. No me lo pregunto más. Poquito. No, por aquello que... No, algunos conocen mucho, poquitos conocen mucho. Pero por aquello que dijo alguna vez un militar respecto de para entender la política local, primero había que entender la geopolítica. Sabino Vaca Narvaja decía: La verdad que esto de Trump es como algo que viene, lo anunció en la campaña, no es algo novedoso. Por eso también es llamativo el gran impacto. Evidentemente, muchos sectores no creían el alcance de la medida. Obviamente ha tenido muchísimas críticas, hay que ver en la práctica, ¿viste? Porque eso lo puso en un gráfico, un esquema absolutamente arancelario. La diferencia, si quieren, con la primera guerra comercial arancelaria era que estaba más enfocada a China y ahora lo hizo a escala planetaria, ¿no? Entonces, el primer análisis que yo veo es que es una señal de declive de Estados Unidos y que estamos ante una reorganización del esquema mundial, ¿no? En términos, y si quieren, la primera guerra arancelaria que inicia Trump contra China, que tiene objetivo China, tenía de fondo un elemento para mí central, que era la guerra tecnológica, porque eso fue acompañado de bloqueos en grandes segmentos tecnológicos, semiconductores, 5G. El eje de fondo era el tecnológico. En esta edición 2, el eje de fondo para mí es el monetario. O sea, acá se está poniendo... Bien, allí escuchamos a Sabino Vaca Narvaja, creo que con Ari Lijjalado, un gran abrazo para Ali, colega y amigo, de alguna manera diciendo, bueno, esto es una medida que lo que evidencia, lo que confiesa es la debilidad del momento de Estados Unidos. Correcto. Ahí decía algo muy interesante en cuanto a que yo coincido plenamente, y es un tema que vengo estudiando mucho, que gran parte de lo que se está viviendo hoy es la guerra monetaria, ¿no? A mí me parece que el primer paso de esa guerra, y yo creo que nos permite anticipar para dónde va esto, es el gran error que comete Estados Unidos con Rusia cuando empieza la guerra de Ucrania y sacan a Rusia del SWIFT. ¿Se acuerdan de esa medida que medio pasó desapercibido? Es el sistema de pagos y compensaciones con el que funcionan todos los bancos del mundo. Lo que pasó fue que las tarjetas de crédito American Express y todas las demás dejaron de funcionar en Rusia de un día para el otro, y desde muchos puntos, o sea, muchos analistas coinciden en que fue un gran error de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Rusia? Se dio vuelta y dijo, China, ¿vos tenés un SWIFT? China dijo, sí. Dijo, bueno, empecemos a ser uno nosotros. Y hoy por hoy hay dos esferas monetarias distintas que usan dos sistemas distintos para hacer transacciones. Eso era algo que hasta ahora no pasaba. Era un monopolio que tenía Occidente sobre el resto del mundo. Ese fue el primer paso de, como se dice, la weaponización, la utilización como arma del sistema de pagos y compensaciones. Eso es muy importante. Con un dato adicional, que ayer lo decía Sabino, y de hecho me parece que complementa esto, es China lanzó el yuan digital no hace mucho tiempo. Eso baja el costo de las transacciones, con lo cual es un incentivo. Y se reunió Xi Jinping con 40 CEOs recientemente para decirle, chicos, acá está todo bien. Es decir, hay un contexto, da la impresión, en esta pelea, en esta disputa, donde lo encontrás a China aparentemente mejor parado. Mejor parado. Aparentemente mejor parado. Y da la impresión, y a mí un poco esto me sorprende, de nuevo, estamos como en los albores de esta tensión, que la estrategia
norteamericana es como desprolija de mínima. No sabemos bien qué quiere hacer. Si quiere negociar. ¿No? Claro, medio, bueno, voy de bravucón, ¿no? Pateo el tablero y ahora se ordena. Y claro, del otro lado también hay reacciones y no se acomoda tan fácilmente. Esta es la sensación que a uno le da a una semana de iniciado la tensión más fuerte. Claro. ¿No? Laureano, ¿qué características deberían tener los países, no te digo para amortiguar del todo, es decir, para empatarle a la situación, por lo menos para tratar de generar algún respaldo de su propia actividad económica, de su propia moneda? ¿Y cómo la ves Argentina en ese sentido? Mira, lo primero es que creo que los países tienen que ser conscientes de cuáles son sus intereses. En eso a mí me parece que nosotros pecamos muchas veces de superfluos, pecamos de que nos interesamos por cosas que pasan en otras partes del mundo, nos metemos en cuanto quilombo nos mandan a llamar, menos en los nuestros, y cuando tenemos que hablar de nuestros temas no solemos ponernos de acuerdo tan fácil en qué es lo que tenemos que hacer. Eso es un primer elemento en el que nos veo flojos. Después creo que para enfrentar una situación como esta es conveniente tener recursos naturales, es conveniente que tus alimentos no dependan del precio internacional de la comida. Tenés que ser soberano de ellos, ¿no? Sí, tenés que ser soberano, pero ya que estén en tu territorio es un buen primer paso, porque después todo lo demás en un contexto de crisis se ajusta, más si vamos a una etapa en la cual se va a esperar de los líderes que hagan un uso razonable pero contundente del poder. Tener alimento acá nos va a venir muy bien. Además, tenemos una herencia de 80 años de industria manufacturera local, que vos me decís, mirá, la verdad que no te la hace tan barato como los chinos, pero en un mundo en el que el comercio tiene muchas trabas, es bueno poder producir algunas cosas, ¿viste? Nosotros tenemos países hermanos que no pueden fabricar una tuerca, y ellos van a tener otro tipo de problemas. Pero perdón, eso requiere decisión política interna para que se ponga en marcha. No solo eso, requiere tener cierta capacidad instalada, que nosotros la tenemos, requiere de haber tenido 3 generaciones de argentinos que invirtieron y trabajaron para que eso existiera, nosotros lo tenemos. Ahora la decisión política va a estar en ponerlo en valor. Y ahí pero perdón, me parece que eso requiere un cambio de enfoque muy rotundo. Iba a decir exactamente eso. Yo voy a mirar con mucho humor. No es lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué hacen, porque pasaron muy poquitos días y yo creo que tiene una situación muy complicada por delante. Yo creo que me animo a aventurar 2 escenarios. Y spoiler alert, en ninguno Milei va a hacer lo que decía que iba a hacer. Hay un escenario en el cual yo veo que él hace una pirueta extraña y transforma el anarcocapitalismo en nacionalismo de ultraderecha, como medio rancio, así empieza a tener más desviaciones autoritarias, que yo creo que ganas no le faltan. Ganas no le faltan. Y hay otro escenario donde empieza un camino de diálogo con otras fuerzas políticas para ver qué cuerno hacemos frente a todo esto, porque si me preguntás, ninguna fuerza política hoy está en condiciones de decir qué es lo que hay que hacer. Ninguna, y se los digo, yo soy peronista, me siento más peronista que nunca, miro todo este quilombo y digo, che, tanto no nos equivocamos en algunas cosas que decíamos, tenía sentido administrar un poco la economía, tenía sentido tener un interés nacional por fuera de los intereses de los bloques, de los principales bloques hegemónicos que hay en el mundo, pero tengo la humildad de decir, che, nosotros acabamos de hacer un pésimo gobierno haciendo un uso poco oriental del poder, vamos a decir, y me parece que hoy, si tuviéramos que volver al poder, no haríamos las cosas mejor. Entonces, yo creo, me aventuro a pensar que como a la Argentina el desorden y el caos es lo que la ordena, tenemos por delante una nueva oportunidad para ver si nos ponemos de acuerdo, porque se arma un escenario nuevo en el cual hay que ver, estar muy finitos de lo que está pasando. El seguidismo de Milei a Trump. O sea, vos lo ves, ¿de qué manera? ¿Cómo es anacrónico? O sea, ¿es viejo o es vanguardista? Lo veo inviable, o sea, no veo que se pueda sostener. De hecho, ya hizo el papelón el otro día de ir a un acto. Dicen que pagaron como $40.000 para 2 mesas en un evento de patriotas y no los atendieron. Estaban operando el gobierno que iban a salir con anuncios de que por ahí lograba algún producto, ni lo atendió. Entonces lo veo inviable. Ese seguidismo lo veo, hasta ahora me parecía lamentable y patético. Ahora lo veo inviable, no lo veo sostenible, no sé cómo lo va a hacer. Laureano, gracias por haber venido, que se repita, viejo. Cuando quieran, para mí fue un placer venir acá. Bueno, ¿Newell como toda la familia? No, yo salí bostero y me hice de Boca trabajando en el juzgado de Bonadío, que es una historia para otro momento. Hermosa. Bueno. Para viernes, programa de viernes. Claro. Así fue. Bueno, cerramos. Gracias, Laureano, de vuelta. A ver, nos vamos a ir a una pausa y al regresar quiero prometerle varias cosas. Primero, vamos a hablar con Martín Granoski y con Mauricio Caminos de la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones, y eso nos mete en toda la discusión interna dentro del peronismo, kirchnerismo, Movimiento Nacional y Popular. La oposición propiamente dicha. Vamos a hablar con Irina Hauser porque hoy renunció García Mansilla
a su lugar en la Corte. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa dentro de la Corte institucionalmente? ¿Cómo sigue la cosa? Y finalmente hablaremos hoy sí con Natu Maderna, persecución ideológica. Fue despedida de Radio Nacional porque participaba en porque su otro trabajo implicaba una mirada política, subjetiva, ideológica distinta. Uno quiere creer que eso es realmente muy grave y se suma a varios otros casos. Después de la tanda. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. La noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien
me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país en T-Play. Un homenaje al salmón con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional, títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche aquí en Bravo TV en vivo. Nos pueden seguir también por nuestro canal de YouTube, Bravo TV. A ver, el viernes pasado les contamos respecto de 3 episodios de persecución ideológica, que grave le queda poco. Solamente en un momento en el que se pasan por arriba una enorme cantidad de límites y parece haber cierta anomia o mucha dificultad para reaccionar o mucha dificultad para dimensionar las cosas que están ocurriendo, es que no ha logrado mayor visibilidad o mayor repercusión. Primero hablamos de Fabián Waldman. Ustedes saben, acreditado en Casa de Gobierno, alguien que permanentemente ejercita la repregunta respecto de lo que plantea el vocero presidencial Manuel Adorni. Lo incomoda mucho. Lo hace ejercitar en términos de ideas y en ese ejercicio Adorni en general suele demostrar que tiene poco argumento. Podría decir muchas más cosas, pero ustedes ya lo saben. Bueno, Fabián trabajaba en Diputados TV y además acreditado al Congreso Nacional. Bueno, lo echaron de Diputados TV. Y no porque hubiera un momento de desmantelamiento que ya hubo, sino efectivamente fue muy direccionado. Caloyan Santos, lo hablamos el mismo día que ocurrió, lo despidieron de la Secretaría de Cultura. ¿Quién es Caloyan Santos? Un reportero gráfico muy conocido en el ambiente del periodismo, que ha logrado la fotografía que identifica al Cabo Guerrero. ¿Quién es el Cabo Guerrero? El que disparó la munición de gas lacrimógeno que hirió muy gravemente a Pablo Grillo. Él llegó a su casa, observó las fotografías que había tomado, vio la secuencia de Pablo Grillo y dijo, che, me parece que esta es la persona. Se le entrega mapa de la policía lo identifica, miren el valor político, periodístico, jurídico que tenía ese material. Nos recuerda a otros casos de fotoperiodistas que lograron con su trabajo incidir en una investigación y encontrar responsables de represión ilegal. Lo echaron de la Secretaría de Cultura otra vez. Le dijeron que había reducción de personal, solo a él le tocó la reducción de personal. Y estamos con Natu Maderna. Recién nos decía hace 20 años, o desde hace 20 años que no comienza una semana y ella no hace un programa de radio. ¿Por qué? En Radio Nacional Rock. Porque empezó a trabajar en un medio de la provincia de Buenos Aires. Y casi inmediatamente, ahora nos va a relatar con detalle, al otro día le dijeron que no iba más su programa en Radio Nacional Rock y después la despidieron, siendo de planta permanente. No sé si esto tiene algún antecedente. Natu, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches a Gracias. todos. Perdón la introducción, pero quería ponerlo dentro de un contexto porque si no parece que fuera solamente una situación individual y no lo es.
Tiene una cuota de personalismo, me parece, y de individualidad en cuanto a la entidad que es Radio Nacional. Que eso quizás es lo quirúrgico y lo que preocupa desde lo individual, si querés, porque no es un desmantelamiento, no hubo una rediagramación y tampoco hubo ni 20, ni 30, ni 100 despedidos en la radio pública, con la antesala, recordemos que Radio Nacional, junto al Sistema Federal de Medios Públicos, sí estaba y formaba parte de la lista de empresas a privatizar, claro, o a vender, digamos, ¿no? Y que después, con el transcurso de la militancia, se logra que Radio Nacional y la televisión pública salgan de ese listado. Pero no es un desmantelamiento, no es que hubo 30 personas que el jueves quisieron fichar. Me parece que ahí es donde está la preocupación personalísima, pero que sí termina sentando un precedente colectivo del resto de los trabajadores, porque si se abre esta ventana, teniendo en cuenta que yo era planta permanente, 17 años en la radio pública y sin causa, aparte, bueno, indefectiblemente al día siguiente mis compañeros sí, cuando entraron a fichar, se fijaron si decía reintente o no en el molinete. Claro. Contanos, para quien no conoce el caso, empezaste a trabajar en Vibra, el streaming de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que mucha satisfacción después del estreno. ¿Y qué pasó después? El lunes de la semana pasada, de 5:30 a 6:30, sale Vibra, estrenamos, fuimos quienes pusimos la carita por primera vez. El programa terminó 6:30 de la tarde, a las 7 de la tarde me llega un mensaje a mi teléfono, media hora después de haber terminado el programa. El director de Nacional Rock, Pablo Valente, me manda un mensaje pidiéndome una reunión urgente al día siguiente, media hora antes de que empiece mi programa. Yo tenía un programa en Nacional Rock en la 93.7 que me había dado esta gestión, que es lo que me parece un asterisco a tener en cuenta. En abril del año pasado, en 2024, esta gestión a mí me da un programa en la 93.7 para conducir. Y es esta misma gestión la que media hora después de arrancar el programa en Vibra, en No es lo mismo, que si bien tiene al eje bonaerense, si querés, como eje transversal, no corresponde y no es de la provincia de Buenos Aires, es una productora, porque si no ahí también hay algo que explicar, ¿no? Uno no puede tener contratos de distintos estados y sobreponerse. Yo puedo tener un estado de nación, un estado de provincia, un estado de ciudad, un contrato de ciudad. Y al día siguiente, el martes, me reúno con Pablo Valente y con Fernanda Carbonell. Fernanda Carbonell hace algunos días asumió un cargo en Radio Nacional como gerente artística y ellos dos, 5 minutos antes de que arranque mi programa, me anuncian que me van a levantar el programa. Cuando yo pido las razones y digo, no me voy a mover de esta oficina hasta que me digan las razones, no hubo ningún tipo de respuesta. Y el miércoles es feriado, desde hace un tiempo la gestión a cargo de Radio y Televisión Argentina no permite que vayamos a laburar los feriados. Era así un derecho adquirido de que podíamos ir, generar horas extras, francos compensatorios. El miércoles levantan la programación en su totalidad y el jueves, cuando voy a fichar, me detiene el de seguridad en la puerta y me dice, Natalia, tengo la orden de no dejarte ingresar al edificio. ¿Y vuelve el resto de la programación? El resto de la programación volvió, exceptuando la franja de 9 a 13, que era mi programa, que teníamos con Leo Acevedo y con Lali Rombolá en la producción, Agustín Famá también en la producción, y hoy ya hay otra persona al frente de ese horario. Cuando estabas en la oficina dijiste, yo no me muevo acá hasta que me digan, ¿cómo terminó esa escena? Esa escena terminó, te vas a tener que ir igual de esta oficina porque no tenemos respuestas. Obviamente que yo lo que les expliqué es que no podían dejar a una persona adentro de la radio pública sin funciones, porque claramente ese también fue el recorrido que utilizaron en la agencia de noticias Telam, ¿no? Lentamente fue corriendo a cada uno de sus laburantes de sus funciones, que era la búsqueda, digamos, ¿no? Porque después entonces sí prescinden de tus servicios. Claro. Hay algo que me parece importante destacar, que si es una decisión artística, que ni siquiera tuvieron la picardía de decírmelo, yo tengo que acatar. Digo, si es una decisión artística, acataré, me darán otra función, me pondrán en otro lugar laboral. Y eso no sucedió y yo se lo aclaré a Fernanda Carbonell en los mismos términos. Yo no soy un ñoqui. Yo laburo acá hace 17 años, ininterrumpidamente. Entonces, ustedes, como me están dejando sin función, son los que nos van a tener que dar otra función a mí y a mis compañeros que nos dejaban en esa franja horaria sin funciones. Perdón por lo... Dale, Iri. Pregunta, en todo este tiempo, con esta gestión, ¿tuviste o tuvieron algunos colegas tuyos condicionamientos sobre qué decir, qué contar, sobre los contenidos de los programas?
Mira, Iri, hay algo que tiene que ver con los medios públicos y fundamentalmente cada 4 años sabemos que quienes entran a los medios públicos obviamente entran con una línea editorial y política. Y mi programa era netamente musical. Vamos, yo no tenía contenido ni siquiera político, porque digo, puede llegar a ser uno de los argumentos, ¿no? Bueno, no, estabas bardeando al presidente de la Nación de 9 a 13, de lunes a viernes, no vamos a permitir que eso suceda, que digo, tendríamos que acatar, porque quien dirige a los medios públicos es el mandatario a cargo, digamos, y en este caso es Javier Milei. Nosotros hablábamos de música. No, en ningún momento se nos había dicho qué decir y qué no, pero quienes laburamos en los medios públicos sabemos perfectamente que sabemos que hay cosas que podemos decir y sabemos que hay cosas que si decimos probablemente tengamos una represalia al respecto. No somos hipócritas quienes laburamos en los medios públicos y quienes laburamos en los medios públicos los cuidamos como tal. Digo, cuando pasó lo de la agencia Telam, cuando pasó lo de los trabajadores de la televisión pública, quienes estamos en los medios públicos durante tantos años permanecemos porque cuidamos al medio público, no al gobierno de turno, ¿se entiende? Entonces cuidamos al medio como tal. Digo, hay algo que tiene Radio Nacional que ni siquiera tiene la televisión pública, que son las 49 emisoras, de norte a sur, de este a oeste, de La Quiaca hasta la Antártida. Y esos regionalismos, digo, el regionalismo de Jujuy, el microclima de San Luis, los ríos de Córdoba, solo se escuchan a través de las 49 emisoras de Radio Nacional. Entonces, yo creo que ahí también hay una cuestión de todas las voces. Es difícil de poder manejar 49 emisoras de Radio Nacional, ¿no? Es una obviedad, pero no te lo dijeron. ¿Qué inferís? ¿Cuál es la razón por la cual te echaron? Mira, lo que sucedió el jueves cuando me despiden, yo todavía no me hice del telegrama, me tengo que hacer del telegrama. Mañana tengo que ir a primera hora al Correo Argentino, una de las sucursales, para hacerme del telegrama. Rápidamente todos los gremios de la radio se pusieron a disposición y había un denominador común que si tiene 4 patas, ladra y tiene cola, es persecución ideológica, teniendo en cuenta que un lunes arranco en un programa con la identidad bonaerense con eje. A la media hora me convocan a una reunión, al otro día me levantan el programa y a las 48 horas me rajan después de 17 años. Los gremios están convencidos que tiene que ver con una persecución ideológica, con una persecución política. Repito, aunque mi programa no se trataba de eso. Claro. Y aunque esta gestión era quien me había dado ese programa y esa conducción. ¿Cómo estás viendo, no nuestro trabajo en términos generales, es decir, el desafío de trabajar, tener una idea en un momento en el que, por más que se pregona la libertad, está claro que hay señalamientos bien concretos? Yo no me peleo tanto con las líneas editoriales de los medios, porque todos los medios lo tienen, efectivamente, y como vos decís, vos defendés tu trabajo y lo haces con honestidad intelectual. Pero ¿en qué momento estamos para ser quienes somos en los medios de este tiempo? Ellos vinieron con la bandera de la batalla cultural, ¿no? Digamos, izándola y flameándola, y yo creo que frente a esa batalla cultural el desafío periodístico es poder inmiscuirse dentro de esa batalla cultural. Yo creo que lo que están intentando fundamentalmente con esto que contabas de Kaloyan, con esto que contabas de Fabián, con este caso, digo, son casos muy puntuales, que si vos los analizás en profundidad, claramente tienen hilos conductores y un denominador común que nos une, digamos, ¿no? A causas distintas, pero que van muy de la mano. Yo creo que el periodismo claramente está en un desafío. El tema es que si ocupás un espacio en los medios públicos, claramente también quienes los dirigen tienen la herramienta de poder echarte. Digo, sin ir más lejos, el artículo 245, a partir de la ley bases, tiene el artículo 245 bis, que en el telegrama te pueden echar por cualquier tipo de razón. Te pueden echar por lesbiana, te pueden echar por homosexual, y te lo pueden poner y te lo pueden escribir en el telegrama. Sí, tendrán que pagarte un 50% más, digamos, ¿no? Pero no es el punto. Porque lo que ellos quieren en esa batalla por discriminación cultural, estaban obligados a reincorporarte. Exactamente, ¿no? Ahora ya no, al contrario. Pueden ellos demostrarte el poderío que tienen y la razón y el argumento
Entonces yo creo que ahí está nuestro desafío, indefectiblemente. Pero vuelvo, a mí me parece que lo que tiene este caso puntual, más allá de la cuestión individual, es el precedente que senta en la radio pública y en las 49 emisoras. Porque esto no es solo en Radio Nacional, en Maipú 555, con RAE, con Folclórica, con Clásica, ¿no? con la M y demás. Yo creo que esto claramente busca un disciplinamiento, no solo del comportamiento de los propios laburantes, sino también de lo que pueden llegar o no a hacer los gremios, ¿no? Porque ese es otro debate también. Sí, porque además, combinando las dos cosas que dijiste, esto más que batalla cultural es guerra. Y es guerra con un instrumento que es persecución absolutamente dirigida. Sí, el tema es que si hay guerra, hay dos bandos. Y yo no tengo capacidad de lucha. Claro, por eso persecución. No tengo posibilidad de lucha frente a un bando como el Estado. Tampoco lo esperabas, ¿no? O sea, No, tampoco lo esperaba. Por supuesto que no. Y yo creo que ahora sí la esperamos. ¿Se entiende? Yo creo que después del jueves, lo que sí se implantó fue un germen de que cada uno de los laburantes en las 49 emisoras que entra y tiene que poner su índice a ver si realmente puede entrar o no, el miedo ya está implantado. Por eso el desafío también es gremial a partir de ahora. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabés si hubo esas conversaciones internas entre tus colegas o ex compañeros que quedaron? Sí, las intenciones, por supuesto, son el miércoles convocarnos en la puerta de la radio de cara a lo que va a ser la marcha de jubilados y salir a partir de Maipú 555. Esa es la convocatoria. Lo que también se generó quizás es el boomerang, ¿no? De lograr un diálogo intersindical, intergremial hacia adentro de las 49 emisoras, ¿no? Natu, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nuestro abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, Natu Maderna, insisto, Fabián Waldman, Caloyán Santos, trabajadores que por su manera de ver el mundo fueron despedidos sin causa, o esa es la causa que no se puede blanquear, de Radio Nacional, de la Secretaría de Cultura, de Diputados TV y retirada su acreditación en el Congreso de la Nación. Abramos bien los ojos. Tanda, volvemos, hablamos de la provincia de Buenos Aires y el desdoblamiento de las elecciones, hablamos de la renuncia de García Mansilla, juez de la Corte, todo eso en QR hasta las 12. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente.
Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país, Sentí Play. Un homenaje al salmón, con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y la interna del peronismo. No sé si lo charlamos acá, creo que no, creo que fue en la radio, pero evidentemente más allá de una interna del peronismo es una interna que rediseña todo el esquema de ese PAN peronismo, de esa alianza que implica Unión por la Patria o el nombre que efectivamente tenga. Tiene que ver con el enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a un anuncio en la sede de la gobernación, anunció efectivamente el desdoblamiento de las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, serán el 7 de septiembre, lo hizo de esta manera. Un primer anuncio es que firmé y voy a enviar hoy un proyecto del Ejecutivo a la legislatura para que se suspendan este año los PASO, así lo podemos hacer de la manera más rápida posible. Yo le agradezco a la legislatura los esfuerzos, le pido que lo hagamos de la manera más rápida posible para solucionar esta cuestión. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras. Bien, allí un primer corte de la palabra del gobernador, ubicando la decisión del desdoblamiento estrictamente en la, no comodidad, pero la fiabilidad que puede dar ese desdoblamiento a partir de las distintas técnicas de votación.
Y esa es la razón de ese desdoblamiento. Después habló de la unidad también, vamos a compartirlo. Quiero dejar claro también que son elecciones legislativas. Yo personalmente no soy candidato a nada, pero este gobierno y este gobernador nos comprometemos a militar en ambas elecciones con la misma intensidad para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires. Tengo la facultad para fijar la fecha de las elecciones provinciales y la ejerzo como corresponde, con responsabilidad, con transparencia y con un objetivo claro: garantizar un calendario electoral serio. Lo que sí quiero decir es que en lo que respecta al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei, convocando un frente lo más amplio posible que represente a todos aquellos que están sufriendo estas políticas, que no las comparten. Bien, se abre a la mesa, ustedes me explicarán mejor, pero me parece que aquí el gobernador plantea los dos argumentos, sean estos argumentos de fondo o no. Primero dice, bueno, para nosotros tiene que ir desdoblada porque la elección, si no, puede no salir bien. Y manifiesta la preocupación del otro lado, el que quería la concurrente, que dice, no se preocupen, vamos a militar la elección nacional de la misma manera que si hubiera sido concurrente. Si lo que cuenta es el argumento que preocupa si van a traccionar. Es decir, si todo el aparato político de la provincia de Buenos Aires va a militar de la misma manera que va a militarla cuando se juegue en el pellejo concejales e intendentes en cada provincia. Eso es lo que entiendo que plantea el gobernador, ¿no? Sí, a ver, para entender un poco traducirle un poco lo que dijo. Primero hay un argumento técnico, si querés, que es, a nivel nacional se vota con la boleta única de papel, que es novedoso. Es la primera vez que vamos a votar todos los argentinos candidatos a legisladores nacionales. Entonces él dice, vamos a ir, y como en provincia de Buenos Aires todavía se vota con la boleta sábana tradicional de papel, él dice, vamos a desdoblar para que no sea, hablando mal y pronto, un quilombo ese domingo. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento técnico. Después el político, que lo dice más entre líneas, o uno también entiende a partir de hablando de fuentes, es, Cristina quería que sean concurrentes para que no haya, digamos, para que el desdoblamiento no pierda peso una segunda militancia, ¿no? Digo, si quieres todo el aparato ahí del PJ militando una elección bonaerense que sería con Axel Kicillof como referente. Él dijo, no candidato, eso está bien, pero como referente, ¿no? Pensando si querés más 2027. Y una elección nacional sería más con Cristina como referente. Entonces hay ahí una disputa en la interna política. Esa es la Según disputa. lo que se dijo hasta aquí, con esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner sería candidata a legisladora bonaerense en la tercera sección electoral. Todavía no lo dijo públicamente. Hasta ahora lo que hay es, o lo hizo decir, o otros dijeron, mejor dicho, acá lo informamos. Lo dijo en una reunión hace 2 domingos. Hace 2 domingos atrás, efectivamente dijo, hace una semana atrás, lo dijo en una reunión con intendentes y dirigentes afines. Es, yo voy a jugar fuerte, fue una de sus frases, y la otra frase es, voy a ser candidata por la tercera sección electoral, aquí la mostramos. La tercera sección electoral abarca, entre otros distritos, a La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui. Son distritos muy poblados y con muchos votantes, sobre todo en esos casos, La Matanza y Lomas de Zamora. Hasta ahora no hay una réplica pública, no hay una declaración pública en ese sentido. Y hoy, consultando, digo, si se fijan, digo, en Twitter o en X, por lo menos hasta que yo vine al programa, no había nada de réplica del sector de la Cámpora o afín a Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia, al anuncio de Kicillof. Con lo cual, o se está negociando, o en todo caso habrá, nos enteraremos mañana pasado, de algún hecho político o algún anuncio político que puede llegar a ser ese. Yo ¿Qué no está lo sé, en juego pero acá, puede ser eso. No, a mí me llama la atención el argumento principal que se plantea de la cuestión de la dificultad técnica. Digo, sabe a poco. No tiene sentido. Sabe a poco, digamos. No tiene sentido. Y yo sigo sin entender cómo, para dar la disputa contra Milei y las políticas nacionales, desenganchás la provincia. ¿Qué es lo que dice el gobernador en más de un párrafo? No termino de entender cómo es el linkeo, cómo eso beneficia... No, el gobernador dice,
no vamos a sacarle el culo a la jeringa, perdón la expresión. Eso es difícil a la nacional y separamos por una cuestión técnica, que a mí también, en términos políticos, me suena poco, pero habrá su razón. Es difícil imaginar además que ese compromiso es trasladable a toda la política. Raro. No, digo, yo qué sé, no lo dudo del gobernador, pero del resto. Porque para mí, yo lo vengo sosteniendo hace rato, el debate es bastante sencillo, creo que cualquiera lo puede entender, y es básicamente binario. Que es la discusión, porque acá no estamos discutiendo el poroteo, que probablemente se dé, digo... Pero ¿a qué te referís con el poroteo? ¿Con cuántos van en la lista? No es que estamos discutiendo, el armado de la yo lista. Quería 5, tenemos 2 y no sé qué, y entonces me enojo. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo... Para mí no es una discusión menor. No es menor, pero no es el eje central harto chequeado, digo, no es la discusión. La discusión era, ¿vamos todos juntos a octubre o vamos separados? Digo, hablo del peronismo, o vamos separados. A mí... Yo no encuentro nadie que me haya dicho cómo esto le da más potencia, la separación de las dos elecciones, le da más potencia a la elección en contra de Milei. Incluso, si lo pienso en los zapatos del propio gobernador, pensando en una eventual candidatura en el 2027, no termino de entender cómo eso beneficia. Una vez que anunció esto Kicillof, no sé si el presidente a esta altura lo retuiteó, pero muchos libertarios festejaron. A ver, pregunta, Martín. Sí, varias cosas, pero dale, pregunta primero. Pregunto y lo que quieras. Dale. De fondo, entonces, si no es lo técnico, que creo que, no sé si alguien no coincide en que lo técnico sabe a poco como explicación frente al riesgo de una ruptura de estas características, ¿voy bien? Hay un argumento técnico que es que las elecciones durarían mucho tiempo. Yo no lo descarto, pero me parece que no es lo principal. Bien. Entonces coincidimos en que no es lo principal. Sí. Entonces, no digo que no existe, no es lo principal, para mí. Bien. En mi interpretación. Entonces, del otro lado estaría la capacidad que Axel Kicillof tenga de construirse a sí mismo como fuerza política, como potencial candidato a futuro, por fuera de las limitaciones de un tipo de conducción que no es solo su propia voluntad. Lo hablamos varias veces en este programa. Y disculpas por repetirlo, pero uno no tiene... Yo creo que hay que repetirlo mucho porque todavía hay mucha gente que no entiende. Una idea por día. Perdón, yo insisto, creo que hay que repetirlo muchas veces porque hay mucha gente que no entiende cuál es la discusión de fondo. En mi interpretación, después voy al tema de la información, porque a partir de lo que viene diciendo Hernán, me puse a hacer esa pregunta, la misma que hizo Hernán recién, y la misma reflexión, después cuento el resultado de eso. Pero primero, reflexión y análisis mío de acuerdo a la realidad. En la realidad hay claramente una disputa por quién es la principal referencia del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof quiere serlo y Cristina Fernández de Kirchner quiere serlo. Digo, eso está clarísimo y es transparente. Y eso viene produciéndose, no empieza hoy. Eso viene produciéndose y se hace más agudo todavía. Es decir, eso es una discusión del rol de Cristina, en definitiva. ¿Perdón? Eso es una discusión al rol de Cristina. Sí, o en todo caso puede ser al revés, una discusión sobre el rol de Kicillof, porque Kicillof puede decir, yo no discuto Cristina, están discutiendo mi rol porque resulta que Milei es presidente, es decir, estoy con un gobierno nacional de adversario, muy adversario por otra parte, muy en la otra punta, y yo soy la principal figura institucional del peronismo, cosa que efectivamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El liderazgo es otra cosa, obviamente. Y los liderazgos se construyen naturalmente, no se decretan. No hablo de la presidencia del Partido Justicialista, sino del liderazgo. Sí. Bien, entonces lo que hay es una discusión, no de liderazgo, por eso yo hablo de referencias. Digo, me parece que no hay una discusión del liderazgo, porque creo que no hay líderes en este momento en el peronismo. Ni siquiera Cristina es líder de todo el peronismo hoy, como lo fue. Digo, bueno, pero no lo es hoy. En ese sentido, Axel está viendo ese, si querés, otoño. Perdón, no es hoy porque haces el análisis o no es hoy porque en el interior del peronismo está esa discusión. No, está esa discusión, pero si yo hago el análisis controla una parte del Senado, no controla, o sea, no manda, vamos a poner esos términos, no lidera en todas las provincias, es una figura importantísima. Es obviamente importantísima, es muy central en la política argentina, fue 2 veces presidenta, fue una vez vicepresidenta, yo no voy no es una discusión mía eso, pero no tiene el nivel de liderazgo indiscutido, inclusive vamos a poner esos términos, que tenía hace unos años, sobre todo el que tenía antes del comienzo del 2019, de cuando fue vicepresidenta, después de haber elegido a Alberto candidato y Alberto haber sido electo
presidente. Perdón, solo un señalamiento. Lo que Diga. anunció hoy Kicillof es el desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Sí. Solo para aclarar. Perdón, Martín. Sí, se desdobla. Esto quiere decir, para ponerlo bien en términos concretos, que el 7 de septiembre, día de Irina, se vota las provinciales, que son las legislativas provinciales y a concejales. Ahí está, no era solo para corregir el grafo, ahí estamos. Y el 28 de octubre se vota con las nacionales. El 7 de septiembre es el día del pelirrojo o de la pelirroja, supongo. mirá. Bueno, era un dato que necesitamos. Ese es solo dato fundamental. Déjame agregar, en el calendario todavía sigue la paso bonaerense. Exacto. O sea, todavía hay 13 de julio, fecha de paso bonaerense, hasta tanto se suspende. Bueno, pero hoy se envió un... Claro, él envió un proyecto que todavía tiene que pasar por el Senado. Martín, pero diga. De nuevo, me entiendo Y que vuelvo a lo tu- preguntaste. Y ahora voy a la... ¿Cómo Yo pregunté lo que vos el dijiste. desdoblamiento? Yo hice ¿Cómo esa lo ayuda? Yo hice No esa entiendo. pregunta. Yo hice esa pregunta que vos hiciste y además te cité, porque además vos lo dijiste públicamente en el programa. Entonces dije, y fui a todas las tribus diciendo eso. Digo, para algunos, los sectores más afines a la Cámpora o a Máximo Kirchner dice esto no ayuda, y hoy estuvieron diciendo en off, no ellos, porque si no estaría revelando la fuente, pero en off, dentro de lo poco que se escuchó hoy es esto es un suicidio y esto va contra la unidad del peronismo, etcétera, etcétera, casi como si fuera algo repetido. Digo, ahí está, la posición es clara. Del otro lado, lo que te repiten es el argumento de Kicillof los otros días más desarrollado y menos desarrollado, que es que no entre la motosierra a los consejos deliberantes, es decir, que no se pierda la mayoría o la minoría o la primera minoría en los consejos deliberantes donde el peronismo y Unión por la Patria lo tienen, y que no se pierda la fuerza en la legislatura. ¿Y por qué ocurriría planteé, eso entonces si yo no se planteé, desdobla? y ahí planteé el argumento de Hernán. Sí. Y dije, pero, digo, explíquenme, entonces, ¿por qué alguien haría campaña dos veces? Respuesta en todas las tribus. Porque salvo alguna vez, digo, pero hablamos de las últimas elecciones, cuando digo tribus, hablo tribus a nivel de intendentes y dirigentes territoriales, digo, estoy hablando de eso, no estoy hablando de la gobernación. La respuesta de la gobernación también dice, en el 2023, Massa ganó en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, en las generales y en el balotaje. Acá no ganó Milei. Es decir, respuesta a esto de gobernación. Nosotros sí trabajamos más allá de haber tenido asegurada la reelección, trabajamos para el peronismo general. Espera un segundito solo. Y la otra cosa es, en los afines a la Cámpora, son 12 o 13 intendencias, de acuerdo a que cuente Soná Federico Susbieles, no es poco. Y algunas importantes como la propia Bahía Blanca y estamos hablando de Lanús y Quilmes, es decir, estamos hablando de distritos populosos que son directamente de la Cámpora. Dice, ahí estamos en contra, pero ahí no hay ninguna duda que vamos a hacer campaña por las dos veces. Y el otro caso es, en realidad, el jugarse a menos fue más bien un fenómeno del 2009, cuando Néstor Kirchner pierde las elecciones y efectivamente, Hay quien dice, como Hernán dice, que en el varios 23 distritos. también en el balotaje se jugó a menos, pero no importa. Si ves los números depende de los distritos, pero el 2009 El 2009 me consta lo testimonial. No, el de 2009 ¿Por qué es lo era testimonial? escandaloso. Porque ese es el paradigma de esto Claro. que estamos discutiendo. ¿Por Exacto. qué la discusión de los cargos testimoniales? ¿Se acuerdan? Que en Sí. las listas van todos los intendentes. Porque estaban todos jugando a la escondida. Por eso a mí yo no termino de entender no. cómo. Todos no. Yo creo que en el 2009, yo voy a poner todos no, nombres. pero buena parte. No es lo mismo Bruera en ese momento que Julio Pereira, si miran los números del 2009. Voy a poner dos nombres Pero para perdón, hacer chicos, claro. nos quedó muy lejos 2009 para este análisis. No importa, perdón, no. yo quiero decir algo. A mí me parece que el hecho de que tengan que estar dando toda esta explicación Revela lo... el laberinto que tiene el peronismo. pero revela que tiene razón la pregunta que está haciendo Hernán. O sea, que es la pregunta. ¿Qué es cuál? Bueno, ¿Para qué se desdobla? ¿Para qué se desdobla? ¿Cuál es el beneficio de todo esto para el peronismo, digamos, no? A vos tampoco te alcanza la excusa No, o la a mí no me razón alcanza técnica. y además me abruma que tengan que dar, solo la razón técnica. me abruma Perdón. que tengan que dar toda esta explicación para algo tan sencillo. Pero a tu explicación, Martín, que vos decís, para que también en las elecciones locales no entre la motosierra. Esa es la explicación de Axel Kicillof, no es la mía. Digo. A Esa, ver, yo ¿cuál es la estoy tuya? Que no reproduciendo sea lo la de técnico. Axel. La mía como análisis es, acá hay una disputa entre dos referencias. Es eso, digo. Yo lo que pasa que te creo gusta, que no te gusta, que no te está tan angustia, te arriba de la tranquiliza, mesa digo. en la discusión pública. No va a Yo lo que estar creo tan es arriba que- de la mesa hasta el momento que haya candidaturas enfrentadas.
Que por ahí no hay, no lo sé todavía. Bueno, esa es la otra pregunta que no lo sé todavía. Lo que trato de pensar es eso. ¿Cómo va a ser una boleta? Eso es lo que no, por ahora, no sé. Bueno, no sé. Imaginemos que no se quitan las PASO. Y la respuesta es no sé. Perdón, quizá, ahí voy, Mauri, también, quizá la decisión de ir como candidata de Cristina también sea un empujar a una discusión por unidad todavía en lo que resta del tiempo. Veremos. Voy primero con Hernán y voy con Mauri. No, yo insisto, me parece, porque es más, el gobernador dice, yo no soy candidato, es decir, la disputa ni siquiera es ahí, porque si fuera de última me parece más honesto, y quizás hasta hay otros mecanismos más sanos para resolverlo. Yo insisto que esto me parece que genera una ruptura absolutamente innecesaria en un momento donde a mí me parece humildemente que tenés que poner todos los cañones en la única disputa que te pide el que se siente avasallado por la política de Milei, que es hay que ir todos juntos en una única elección. Entiendo el argumento, yo vengo de un distrito, así que, y fui concejal 2 veces, entiendo el argumento de tratar de que no entren en los consejos deliberantes. Lo que no, me parece que es absolutamente insuficiente para la disputa que estás dando, porque si del otro lado, a ver, si el presidente actual fuera un peronista, que vos tenés alguna diferencia, bueno, qué sé yo, no sé, te la banco, pero está Milei del otro lado. No me parece razonable que vos me digas, es importantísimo que en los consejos deliberantes entren 2 concejales menos de la Libertad Avanza, cuando del otro lado de la balanza lo que pones es la posibilidad de torcerle el brazo a las políticas de Milei. Yo quiero hacer una pregunta ahí te sobre parece, eso. perdón, ahí te parece, Hernán, 2 cosas. Cuando profundizás en eso, que es interesantísimo lo que estás diciendo, es ya hay una especie de, no sé qué pasará en la campaña, pero llegamos a esto por culpa tuya, o sea, de los otros. Y los otros dicen, llegamos a esto por culpa tuya y viceversa. Está pasando eso. Y depende del resultado, cada ¿fue uno, culpa tuya o fue beneficio mío? Exactamente, depende del resultado, se verá eso. Tal cual. Bien, yo igual, de nuevo, en esa cosa, yo a las piñas, lo que sea, pero juntos. ¿Se entiende? Juntos. Sí, es que no llegaron... Insisto, es medio cabeza de termo lo mío. Pero juntos, no es separado. Yo te entiendo, no se llegó ni siquiera a administrar el cuadrilátero, decís vos. Necesito la opinión de Mauricio y cerramos. Dale. No, solo quiero decir que esto, que en el hipotético caso de que las PASO no se suspendan... que no se suspendan, decís claro, vos. que no se suspendan, o sea, es muy hipotético, pero digo, aún está vigente y es un día, digamos, pueden ir una interna. Y ahí ya definir... Sí, pero con un desgaste de 3 elecciones en este contexto me parece muy grande. Pero para que la gente entienda, había una sesión pedida para mañana para suspender las PASO y votar esa propuesta kirchnerista, cristinista de suspendamos y hagamos las elecciones concurrentes. La sesión de mañana se suspendió, para redundancia, se pateó para más adelante ese momento y por eso hoy el gobernador anunció un envío de una ley propia, un proyecto propio, que solamente contempla suspender las PASO. Después la fecha de la elección general que quedaría, ya lo dijo él, es la del 7 de y con septiembre. mucho énfasis, lo dijo a propósito, porque ellos entienden que es un golpe, te diría, lo que me dicen en off, entre comillas, institucional, que Cristina, o el cristianismo, si querés, kirchnerismo, le quiera poner al gobernador o a la provincia de Buenos Aires la fecha de la general. Bien. Eso es lo que se lee de ese lado. Uno trata siempre de, en función de lo que conoce, de lo que le interesa, de lo que profundiza, que es un porcentaje menor de lo que después podemos poner al aire, ¿no? Y eso es natural, por eso día a día volvemos sobre el tema. Pero trato de pensar, quien está del otro lado está con poco tiempo, quizá para meterse tan en profundo estos temas. Y me quedo con lo que planteaba Irina. Irina hace un planteo muy lógico. Escucha, tratamos de replicar cada una de las posiciones en esta discusión. Las escucha y dice, pero frente a todas estas, que sea tanta la necesidad de explicaciones y que tenga tanto recoveco y tanta vuelta, algo está diciendo. Y mucho más si del otro lado hay una crisis galopante a nivel internacional y en términos locales cada vez se agudiza más la precarización de la vida de la familia, es decir, empeora la vida cotidiana de la familia. Parece que ahí hay algo que hay que ver cómo la política lo traduce y por fin puede considerar ofrecerle a la ciudadanía una alternativa a lo que está ocurriendo en el gobierno. Veremos cómo sigue el tema, hay mucho más para decir, veremos mañana si hay respuestas. Último tema, y no menor, miren a qué hora estamos yendo a esto que en cualquier otro día hubiera sido primer tema, DQR. Y además es lunes.
renunció finalmente García Mansilla. ¿En qué contexto, Irina, o qué es lo importante? Bueno, García Mansilla, este juez que había sido designado por decreto y en comisión por Javier Milei y que recibió un rechazo abrumador del Senado con 2/3 a su pliego, presentó la renuncia en un contexto en que los propios jueces de la Corte ya no se bancaban su presencia, lo bancaron en un comienzo, le tomaron juramento. Los mismos que le tomaron juramento a escondidas, ¿no? Exactamente, los mismos que le tomaron juramento en secreto, a las apuradas, sin la familia, sin nada. Bueno, ellos mismos, llegó un momento que quedó clara la situación de fiasco institucional que esto estaba generando. Estaban pidiéndole elegantemente que se fuera, ¿no? Se tomó el fin de semana, reflexionó, presenta la renuncia. Como decíamos recién, también esta cuestión insolayable de que el Congreso, y acá, bueno, hay que decir, el kirchnerismo en buena medida empujó precisamente el rechazo al pliego de García Mansilla. Entre tanto, el gobierno estaba intentando que no se fuera, a punto tal que el fin de semana presentó un recurso que se llama per saltum ante la Corte. Ese recurso, ¿sabes qué es un recurso de per saltum? Es algo para saltearse instancias y que decida finalmente la Corte sin pasar por una cámara inferior, ¿no? ¿Qué es lo que quería que resolviera la propia Corte? Bueno, ¿se acuerdan? Pasan tantas cosas. El juez Ramos Padilla había dictado una medida cautelar diciendo que García Mansilla no podía por 3 meses tomar ninguna decisión, ni firmar ningún fallo ni tomar ninguna decisión administrativa. Bueno, para meter su mano en el medio de esta cuestión, el gobierno presenta ese per saltum y además una forma también de presionar a García Mansilla, ¿no? Diciendo, nosotros queremos que te quedes. Sí. Bueno, García Mansilla presenta su carta finalmente hoy, que tiene sus aspectos interesantes y la podemos repasar si quieren. ¿Qué dice García Mansilla? Bueno, en este primer punto recordemos que viene, me imagino, no aceptaría un nombramiento en comisión que viene de aquella exposición que hizo en el Senado. Bueno, él dice que no dijo lo que dijo. Que no dijo que no aceptaría esto. Claro, él dijo en el Senado, 3 veces lo hemos contado acá, que él no aceptaría un nombramiento en comisión. Bueno, el argumento que da acá... Él lo dice, mira, dice, 2 veces dije que no habría aceptado un nombramiento en comisión en un contexto como ese. Al final de mi respuesta dice por 3ª vez y utilicé el tiempo verbal condicional simple que lleva implícita la idea de que hay circunstancias que impiden el cumplimiento de esa proposición. Bueno, un crack. Se está agarrando de que usó el tiempo condicional para explicar que en realidad no dijo lo que dijo, ¿no? ¿Qué lo dijo? Un crack total. Y además, bueno, él dice... A mí me trajeron esta pregunta remitiéndome a un contexto que era el año 2015, cuando Mauricio Macri designa por decreto en comisión a mis compañeros, a Carlos Pero Rosenca ¿para qué y a decreto Horacio lo estamos Rosati. preguntando ahora, maestro? No, bueno, es que parece una tomada de pelo. Entonces él dice, bueno, yo en ese caso, mirando con el diario del lunes, con el diario del lunes, no hubiera aceptado que me designen en comisión. Bueno, sí, siempre jugando con estos tiempos verbales. A mí lo que me parece increíble es que lo pongan en una carta. Innecesario, ¿no? Digo. Sí, bueno. Esta carta de renuncia está dirigida al presidente Javier Milei, también aclaramos eso, porque es Milei quien le tiene que aceptar la renuncia, cosa que hasta esta hora no ha ocurrido. Bien. Pero bueno, que probablemente formalmente suceda. Se publica un decreto donde acepta la renuncia, digo, en el boletín oficial mañana. Eso debería ocurrir. Claro. Eso debería ocurrir, y además tiene un efecto. Yo te acabo de mencionar que la Corte tiene que resolver un per saltum. Sí. Cuando se acepta la renuncia, cuando se concreta, el per saltum puede ser abstracto. Pero si la Corte tiene ganas de mandar un mensaje político, judicial también, porque imagínate que no les gusta nada que un juez como Ramos Padilla le diga lo que tiene que hacer, bueno, le acepta el per saltum y dice algo. Eso es posible también, ¿eh? Eso puede llegar a suceder. El jueves, ¿no? Hay reunión de la Corte. El jueves es el acuerdo. Es una formalidad. Claro. Ahora, el per saltum se usó para privatizar aerolíneas en la época de Menem, y yo no recuerdo cuándo más. Clarín, ¿no? Mira, se usó, ¿sabes cuándo se usó? Perdón, ¿qué quiere decir? Ir directo a la Corte sin pasar. Sin pasar por la Cámara Federal. En este caso no pasarían por la Cámara Federal de La Plata. Se usó, lo usó esta Corte cuando se discutía el traslado de jueces. ¿Se acuerdan que hay 2 camaristas que Mauricio Macri los designó por un traslado, no concurso?
concursaron. Sí. Todavía integran la Cámara Federal. La Corte se expidió por ese tema. Dijo que tenían que concursar. Lo hizo por un per saltum. Al día de hoy esos camaristas igual siguen ahí. Bueno, tema aparte. Pero si quieren seguimos repasando nos quedan 2 minutos administrados para ir al hueso. ¿Qué más argumenta García Mansilla? Te resumo. Él dice que asumió para solucionar un problema futuro que se veía venir en el tribunal. A ver, leo esto que subrayaste. Es evidente que no hay una real conciencia de la dimensión del problema que toda esta desidia institucional ha venido causando en los últimos años. La decisión que usted tomó con el decreto 137-25 rompía con ese círculo vicioso. Por eso lo acompañé, convencido de la estricta constitucionalidad de la medida y de que había que dar un paso en esa dirección. A eso hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. La inacción, indolencia y desprecio por la independencia del Poder Judicial en todos estos casos es escandalosa, si le abre a la política como si la política no hubiera querido que él estuviera ahí. No, pero además habla como si él no hubiera sido designado a dedo por Milei. Pobre García Mansilla, dale. Claro. O sea, a ver, ¿cómo? Habla de independencia judicial. Sí. Una persona que fue nombrada a dedo. Claro. Que estaba en una situación de independencia absolutamente condicionada. Te lo dice todos los constitucionalistas del país. Sí. Y que viene de las petroleras. Excepto un amigo suyo que anda tuteando por ahí. Uno solo. Pero, en serio. Y lo dice además una persona. Segundo, que él ante la Comisión de Acuerdo del Senado dijo, y a mí la propuesta me la trajo Santiago Caputo. Bueno, y además, Victoria Villarroel, en la primera entrevista que dio, yo no sé si ustedes se acuerdan, que dijo... Yo consulté a García Mansilla porque me parece un prestigioso constitucionalista. Lo consulté cuando estaba saliendo el decreto 7023. Bueno, este hombre nos viene a hablar de independencia judicial y además critica al Senado, usa exactamente el mismo repertorio que el gobierno. Es el mismo. Tanto que te diría, cuando terminé de leer la carta pensé para mí, ahora va a poner viva la libertad, carajo, ¿no? Muy fuerte. Bueno, Mansilla perdió su silla. Lo que queda no es la historia de Mansilla, sino la institucionalidad y a ver cómo continúa la cosa. Entiendo y cerramos que Milei dijo que no, o el gobierno dijo que no va a mandar más pliegos hasta fin de año, ¿no? No, lo que están diciendo es que van a esperar a que cambie la composición legislativa, como una apuesta a poder tener más incidencia, que por ahora no va a mandar más nombramientos. La Corte volvería a tener estos 3 miembros. García Mansilla dice que no puede funcionar con 3, la Corte dice que sí puede con jueces. Bueno, eso se irá viendo. Pero la Corte seguramente va a dar mensajes en los próximos días para estar atentos, digo. Muchachada, gracias. Martín, de vuelta, gracias por venir hoy. Un día muy importante. Mauricio, gracias, por supuesto. Irina Hauser, Hernán Lecher. Pásenla muy bien. Nos vamos mañana a las 10 de la noche. Reincidimos aquí en Bravo TV para hacer QR. Pasen bien.